Vamos a saludar a Eduardo Gargiulo de FM La Ribera de Villa Mercedes. Eduardo, buen día, ¿cómo va? Buen día, Facu, buen día, campeón, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien, acá siendo campeones del mundo por más de un mes. Y es tremendo, sí, la ¿no? verdad, envidiable tu periplo por allí, justo enganchaste la instancia final y bueno, Sí. me imagino la alegría tuya. No, verdad, valió la pena completamente, todo, valió cada centavo. Ha sido una experiencia tremenda. Y estamos comenzando un año particular, ¿no? Porque hay elecciones, hay muchos análisis que todavía se hacen, pero el cronómetro está corriendo, está acelerándose el tiempo. Las elecciones aquí en la provincia, el 11 de junio, confirmado también Villa Mercedes, y la verdad es que en cuanto a movimientos políticos, de al menos posicionamiento de espacios y demás, parece como que van en cámara lenta, parece que todavía están en modo vacaciones. Sí, coincido con vos. Están un tanto relajadas las diferentes fuerzas políticas, hablando de la oposición. El oficialismo están a full, están trabajando, de hecho ya se conocen 2 nominaciones para la gobernación, en el caso de Gato Fernández y de esta chica de Movimiento Evita, y van a surgir otros 3 o 4 candidatos según las informaciones que andan circulando. Con respecto a la oposición, bueno, están un tanto relajados porque, bueno, todavía no se había convocado elecciones en el orden municipal, algo que aconteció en la tarde del martes con el decreto número 4 que firmó el intendente municipal Maximiliano Frontera, apenas llegado de sus vacaciones. Ya se sabe que aquí en Villa Mercedes se va a votar simultáneamente con la provincia el 11 de junio. Y ahora un poco lo que la oposición está reclamando es conocer cuál es la reglamentación de esta ley de lemas, si es que hubiera alguna. Porque hay quienes opinan que no hay nada que reglamentar y que la ley en sí misma ya es operativa. Claro. De todas maneras es cierto que queda algún bache, alguna duda en torno, por ejemplo, de cómo se va a resolver la integración del cupo femenino. ¿Por qué este problema? Y bueno, simplemente porque se dispuso de forma caprichosa y arbitraria que este año sí o sí todas las candidaturas deben ser encabezadas por mujeres. Entonces, la cuenta que se hace es qué ocurre en el seno de un lema, una fuerza o alianza política, si las diferencias entre el primero y el segundo y el tercero no fueran abismales, de tal manera que ninguno duplique al otro. Entonces esto daría como consecuencia que todas las listas, al menos en sus 3 o 4 primeros lugares, estarían encabezados por mujeres. Claro. Lo cual, según esa interpretación, contraviene la ley de paridad de género, que protege la participación de ambos sexos, no solamente de las mujeres. Es decir, si el primero que gana, por supuesto, lleva una mujer, y el segundo, que también lleva una mujer, tienen poca diferencia, bueno, ya habría 2 mujeres iniciando la lista. Pero si el tercero también saliera más o menos cerca, también sería una mujer la que integraría la lista. Bueno, ese es uno de los temas que se están planteando como necesariamente deben reglamentarse por parte del Ejecutivo. Claro, pero lo que pasa es que, bueno, está bien, si no está plasmado esto dentro de la normativa, obviamente implica que no existe, pero esto de alguna manera quienes se encargan desde el gobierno o quienes se han encargado por lo menos de explicar la cuestión de la ley de lemas, lo que dicen es tiene que ir intercalado. La idea es que mujer, hombre, por ejemplo, Villa Mercedes, el departamento Pedernera elige ahora 10 diputados, ¿no? Sí. Bueno, la idea es que la primera candidata, o la primera ganadora, digamos, sea mujer, pero si es mujer la primera, el segundo tiene que ser hombre y así. Pero esto es una explicación que dan los encargados del gobierno, reitero, de explicar cómo se va a implementar la ley de lemas, pero si no está plasmado, obviamente, en el texto, bueno, es como que no tiene operatividad. Claro, lo que pasa es que eso que vos decís es una interpretación. Claro. ¿Te das cuenta? Pero el que sale segundo, la lista que sale segunda, obviamente el que va primero tiene interés en ocupar el lugar que le corresponde. Claro. De esa manera tendría que ceder el segundo lugar a un hombre, pero habiendo encabezado la lista. Te das cuenta que es algo medio controvertido, ¿no? Bueno, pero independientemente de esto, que no es un tema menor y que seguramente va a merecer algún tipo de aclaración, será por decreto o como sea, es cierto lo que vos decías también, que el calendario está corriendo.
De hecho, el calendario indica que como primera fecha importante se encuentra el 12 de marzo, que es el plazo máximo para presentar los lemas. Estos son partidos, frentes o alianzas ante la justicia electoral provincial. Estamos hablando de apenas 50 días. Sí, no son ni 2 meses. Claro, recordemos un mes de febrero corto, nos quedan 11 días, 12 de enero, y después ya lo que corre hasta el 12 de marzo. Claro. Y para llegar a esa fecha, naturalmente, vos tenés que antes haber juntado a todos los partidos o los corrientes y grupos que integran cada lema para firmar un acta constitutiva de ese partido, frente o alianza. En algunos casos son partidos más o menos menores, lo podrán hacer en una mesa en un rato. En otros casos, como el radicalismo, que tiene varias estructuras que actúan como filtro, el comité ejecutivo, el congreso provincial, etcétera, eso implica publicaciones, convocatorias, días que se pierden. Entonces, esto no es fácil, porque además, para llegar a esa acta constitutiva, obviamente los partidos que van a integrar ese lema tienen que haberse puesto de acuerdo con las reglas de juego. Claro. Entonces, esto lleva su trabajo, y esto ha puesto nerviosos, por supuesto, a la dirigencia de diferentes sectores que ven que se avanza y que se está pasando todo para febrero. De hecho, hay cierta angustia en algunas filas radicales porque necesitan tener reuniones urgentes con quien lidera la principal fuerza opositora, es Claudio Poggi, y bueno, les ha dado fecha de entrevista para el 6 de febrero, por ejemplo. Claro, que además es una alianza que no viene bien, digamos, o sea, por lo menos en las últimas elecciones terminaron separados justamente por no ponerse de acuerdo en esto de repartirse las candidaturas. Claro, es que no es fácil, porque en este caso ya no se está hablando de cómo integrar una lista, sino cuáles son las reglas de participación. Claro. Es decir, cada sector va a encabezar lo que se denomina un sublema. Para que la gente lo entienda, llamémosle una especie de colectora. Pero ¿qué pasa? Desde el pollismo se habría impuesto como condición al resto de las fuerzas políticas que presenten un sublema completo. Esto es, que lleven su propio candidato a gobernador y sus propios candidatos a intendentes en cada municipio. Uh-huh. Esto evidentemente es una condición que complica el armado, porque de hecho nadie quiere enfrentarse con Poggi. Claro. Sabe que va a perder. Y el problema es que no solamente lo sabe aquel que podría ser candidato a gobernador, sino que a su vez sabe que condena su lista a no conseguir nada, o más bien muy poco. Entonces, evidentemente, ¿cómo armar algo, una cosa potente, explosiva, competitiva, si los propios soldados que deben integrar la primera línea de batalla están pensando que arrancan perdiendo? Claro. ¿Se entiende? Claro, no, además es como, bueno, también obviamente Poggi buscando su mejor performance electoral, diciendo, bueno, todos presenten candidatos porque los que los voten a ustedes, después en la sumatoria del lema, son votos para mí. Perfecto, esa es la cuenta que hace el contador Poggi, y está bien que la haga, porque así funciona el lemas. Claro. No gana aquel por simple pluralidad de votos, como es el sistema general, sino el lema más votado, no el candidato más votado, o sea, el partido o alianza. Claro. Pero claro, no encuentra del otro lado respuesta a este dilema, porque, insisto, vos imaginate, vos sabés que estás compitiendo contra el candidato más posicionado y que vas a ir a una especie de interna, por eso se llama doble voto simultáneo. Claro. La gente que quiere votar a la oposición va a tener, pongámosle, 2, 3, 4 candidatos. ¿Está bien? Entonces, se hace esa interna, pero a su vez, en la canasta que va a colectar los votos totales de esos 3 o 4 candidatos, después surge como ganador el más votado. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés que armar un candidato, si sabés que va a perder mucho, pongámosle 85-15 o 90-10, sabés que estás condenando a tus candidatos a concejales, a diputados provinciales en algunos casos, a senador provincial, a una segura derrota. Claro. Entonces, tus candidatos van a ingresar en 7º, 8º, 9º lugar en cada lista. No van a tener ningún tipo de
expectabilidad en cuanto a poder ser electos en las generales. Claro, porque sí, también pasa en un lugar no expectable. Claro, también pasa, incluso va a pasar, si es que terminan adhiriéndose a esta misma fecha de las elecciones, con los propios municipios que son conducidos por intendentes radicales, que van a tener un candidato gobernador probablemente de su mismo espacio político, digamos, siguiendo esta lógica, y que pueden hasta poner en riesgo una potencial reelección, pensando, por ejemplo, en Santa Rosa o Villa de Merlo. Claro, y el mismo Trapiche. Claro, el Trapiche también. Son intendentes que están doblemente preocupados porque se juegan el pellejo de la reelección y saben que si no llevan un candidato gobernador competitivo, lo más seguro es que pierden, por más que tengan una buena gestión. Claro. Entonces, se da incluso la particularidad en esta coyuntura que el propio presidente del radicalismo, a su vez, es el intendente del tercer distrito electoral más importante, que es el departamento Junín, concretamente de la Villa de Merlo, Juan Álvarez Pinto. Claro. Él tiene, por supuesto, interés muy particular en este armado, no solamente por liderar radicalismo, sino porque está en juego su continuidad. Entonces, si a Álvarez Pinto también se le exige, como presidente del radicalismo, llevar un candidato a su partido, y sabe que tranquilamente puede perder la interna, por ejemplo, frente a Sergio Guardia, si fuera el candidato que lleva Claudio Poggi. Claro. Entonces, no es fácil el armado, es muy complicado. A esto se suma el tema del financiamiento, porque vos decís, no, hay que armar listas. Sí, perfecto, armá 19 listas si vos querés, pero después tenés que abastecer esas 19 listas. Claro. Empezando por los votos, empezando por los gastos naturales de campaña, lo que puede ser el marketing electoral, el pautado de medios, abrir una sede política, en fin, la movilidad. Hasta los fiscales en la fecha, ¿no? ¿Cómo? Hasta los fiscales de mesa, digo. Hasta los fiscales, claro. Bueno, ¿cómo te pones de acuerdo con los fiscales? Cada uno va a llevar fiscales. Por ejemplo, claro. Si un partido tuviera, no sé, 15 sublemas, ¿qué va a sentar 15 fiscales? Y el otro también va a sentar 15 y el otro 10, ¿cuántas? Es decir, van a tener que buscar alguna, por eso se habla de reglas de juego electoral, pongámonos de acuerdo, claro. Llevemos 1 o 2 fiscales que cuiden los votos de todos, porque en definitiva acá se está sumando todo a la misma canasta. Pero bueno, todas esas cuestiones se están discutiendo, se están debatiendo, no se ha acordado nada por ahora, no ha habido un encuentro de todas las fuerzas políticas, ha habido reuniones individuales que ha mantenido o el propio Claudio Poggi en persona o algunos de sus armadores con diferentes sectores políticos. Pero todavía, como no se ha conformado esa acta constitutiva de partido, frente o alianza, no ha habido una discusión colectiva simultánea donde todos acuerdan dicha regla de juego. Claro. Entonces se está en este marco de incertidumbre. Todavía hay tiempo, por supuesto, pero el tiempo es tirano, como decimos siempre en los medios. Cada día que pasa es un día que se está perdiendo. Entonces, si esto llega a mediados de febrero o fines de febrero sin una resolución, bueno, cada vez se dificulta más. Entonces, yo quiero recordar que en el 2021 nadie pensaba que finalmente no se iba a poner de acuerdo el pollismo con el radicalismo, y bueno, sucedió esto. Claro. El radicalismo se quedó fuera del frente, pretendió transitar la tercera vía, y así le fue, se quedó con un lastimoso tercer o cuarto lugar con apenas 5%. Si eso aconteciera en esta oportunidad, el radicalismo literalmente desaparece en términos de representación institucional. Hoy le quedan 4 intendencias, 4 diputados provinciales, algunos concejales dispergados en diferentes ciudades. Aquí en Villa Mercedes, por ejemplo, queda un solo concejal radical que vence mandato en diciembre, por ejemplo. Claro. Entonces, el riesgo que está teniendo este más que centenario partido es grave, es importante y sus principales dirigentes lo saben, pero por ahora no hay señales de que busquen juntarse para tratar de unificar una postura común que los lleve a sentarse en una mesa de discusión con Avanzar y el resto de las fuerzas que integran Unidos por San Luis para lograr conjugar sus intereses. Porque en esto también pierde Poggi. No es que pierde el radicalismo solo.
apoyo no le sobra nada, no está para tirar manteca al techo. No, todo claro. indica que vamos a una polarización con un resultado apretado por lo menos. Y hasta ese 5% del radicalismo de las elecciones pasadas puede ser determinante en esta elección de este año. Tal cual, Facundo, claro. Tal cual. Hoy el 1, el 2% significa claro. muchísimo. Y recordemos de paso, que no es un dato que se esté por ahora trabajando a nivel periodístico, pero que sí lo maneja a nivel político, es que en las últimas elecciones hubo aproximadamente 20.000 votos en blanco y 4.000 anulados. Uh-huh. Estamos hablando de una bocha de votos que no se sabe por qué no fueron a votar o por qué se anuló. Pero concentrémonos en los 20.000 que no fueron a votar. No fueron a votar porque no se sentían atraídos por una propuesta, no fueron a votar porque son escépticos. Y si fuera esto último, ¿qué pasa si el oficialismo activa el operativo Mundo Feliz? Con ayudas, subsidios, créditos para todo el mundo. Esa gente, ¿no se sentirá motivada para ir a votar? Pregunto. Es una buena debe pregunta. Preocupar a la oposición. Claro. En Villa Mercedes, bueno, se renueva intendente, se renuevan 7 concejales y los 3 integrantes del Tribunal Contralor. Se especula que Frontera, porque no lo dicen todavía, ¿no? Pero Frontera va a ir por la reelección. A ver, en principio sí. En principio sí, porque ese es su deseo. Claro. Y ha trabajado para eso y hasta donde sabemos es el dirigente con mejor imagen y mejor posicionado que tiene el oficialismo aquí. Pero hay versiones encontradas. Ajá. Hay versiones encontradas. ¿En qué sentido? En que hay quienes no lo descartan que pueda ser candidato a gobernador o a vicegobernador integrando algún sublema. Uh-huh. Por supuesto, esto es solamente una especulación, una elucubración, pero cada día cobra mayor fuerza en virtud de que en elecciones pasadas se ha verificado que su candidatura colecta más votos que el propio gobernador. Entonces, lo que se teme es que en la figura de Frontera se junten votos que superan el núcleo duro peronista, pero que actúan como un embudo. Esto es, esa misma atracción que ejerce su candidatura no suma hacia arriba. Ajá. Entonces, para evitar que se produzca este nudo, algunos sostienen que la estrategia más inteligente del oficialismo sería llevarlo a una candidatura provincial. Y en ese caso se habla de, podría ser, de vicegobernador o incluso de gobernador. No tengo demasiados elementos para corroborar esto, pero es una de las alternativas. Claro. Bueno, hay mucha especulación con eso. De hecho, nosotros en estos días hemos hablado, por ejemplo, con el intendente de La Toma, con Ernesto Pipialí, y también le preguntábamos si iba a ir por la reelección. Nos dijo, me gustaría, pero estamos viendo. También hablamos con funcionarios de la municipalidad que nos dijeron lo mismo. Le preguntamos, Tamayo va por de la municipalidad de aquí de San Luis, va por la reelección y estaría bueno, pero estamos viendo. Como que todavía no hay una definición por estas cuestiones. La ley de lemas también medio como que pateó el tablero, ¿no? Sí, porque este nuevo viejo sistema, recordemos, se aplicó por primera vez en la Argentina, en nuestra provincia en 1986, en las legislativas que termina ganando Oraldo Norbel Britos, plantea un montón de alternativas. De hecho, por supuesto, Terraza del Portezuelo, si lo decidió aplicar, es porque conoce cómo puede llegar a exprimir todas las posibilidades y las ventajas que el sistema ofrece. Y además tiene la estructura, logística para poder armar y financiar cualquier sublema que se pretenda establecer. El problema lo tiene la oposición, que no tiene tantos recursos, que no ha logrado construir una confianza importante y que sigue pensando en términos de una alianza electoral y no de una coalición de gobierno. Para mí, si hubiera realmente vocación de poder por parte de los dirigentes opositores, vocación real de poder, no retórica, tendría que estar pensando en una coalición de gobierno como hemos visto que funcionó en Santa Fe, con los socialistas y los radicales,
como ha funcionado en Chile, en Uruguay, en Brasil. Es decir, diferentes sectores políticos que se suman detrás de una candidatura fuerte, pero que empiezan a convenir un plan de gobierno, una distribución de poder y un sistema de gobernabilidad. Yo no sé si existe ese nivel de madurez en la oposición para hablar en esos términos. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un juego de pícaros, que se asiste nuevamente a la astucia del zorro para ver quién hace la mejor rosca, pero no se está pensando en serio en lo que te estoy hablando. Claro. Es decir, si vos decís que querés terminar con 40 años de un régimen feudal que nos gobierna, etcétera, etcétera, bueno, es porque tenés una propuesta superadora y porque tenés los protagonistas que son capaces de actuar con desprendimiento y generosidad en pos de ese objetivo común que es representar los mejores intereses de la sociedad. ¿Existe eso? Y por ahora no hay señales en ese sentido. Claro, está bastante complicado. Bueno, un panorama que va a ser en materia informativa, en esta parte, ¿no? En este ítem, en la página política, bastante interesante. De aquí hasta marzo, en primera instancia. Después, hasta conocer todos los candidatos, que es el plazo en abril. Y después ya, bueno, la campaña en sí. Va a ser intensa esta primera parte del año. Sí, va a ser muy intenso porque, bueno, como vos decías, el 12 de marzo sí se deben presentar los partidos, pero 10 días después ya tienen que estar los sublemas, cada uno de los cuales tiene que estar avalado por 200 personas, hay que llevar 200 avales. Uh-huh. El 2 de abril ya conocerse los candidatos que van a encabezar cada sublema, los candidatos a la gobernación, pero apenas termina esto, que ya concluye el 11 de junio con las elecciones, se está trabajando para las PASO del 24 de agosto, o sea que tenés 2 meses más, del 11 de junio al 24 de agosto, y terminado esto ya te vas a las elecciones de octubre. Claro. Así que va a ser un año electoral importante. Hay quienes afirman que una de las posibles alternativas de negociación sería negociar ahora, pero también condicionando candidaturas legislativas para las elecciones generales, donde se deben elegir 3 senadores nacionales y 2 diputados nacionales, que eso sería aquello que están proponiendo algunos dirigentes radicales, es decir, te acompañamos, Claudio, armamos un zulema, pero vos dejanos encabezar, por ejemplo, la boleta de diputados nacionales. Creo que es algo bastante difícil que esto se acuerde. Creo que es inviable, sinceramente, poder condicionar un turno electoral con otro a partir de candidaturas. Sí, además que no hay mucha confianza entre ellos, ¿no? Claro, ese es el problema. No se ha construido confianza. Claro. Vienen de estar separados en las últimas elecciones, vienen de ganar una pulseada uno y salir derrotado el otro, y encima con un radicalismo que no tiene un liderazgo fuerte, que unifique a todas las filas. Entonces vos tenés el radicalismo institucional, que es el que maneja el partido, después tenés Evolución, tenés Somos Radicales, tenés los relegados, tenés los líberos, tenés los intendentes con sus intereses. Entonces tampoco es fácil llevar adelante un diálogo con tantos interlocutores. Claro, es bastante difícil. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, Facundo, como siempre, un saludo a todo el equipo y que pasen el mejor día. Gracias, igualmente, hasta luego. Eduardo Gargiulo, de FM La Ribera, de Villa Mercedes, bueno, trazando un poco el panorama que se viene, complicado en esta primera parte del año, más complicado seguramente también en la segunda parte del año, porque tenemos que ir a elecciones.